Estación total. La estación total es un equipo que nos determina directamente en campo las coordenadas X y Z para poderlas graficar y procesar. ¿Qué es la estación total y qué hace la estación total? La estación total entonces es un taquímetro electrónico, un equipo de topografía que de forma electrónica nos permite tener datos de forma rápida, datos seguros, datos con elevada precisión, almacena un número considerable de puntos y se puede estos datos generar directamente o visualizar en una pantalla PC. La transferencia de datos también es rápida, puede ser de varias maneras, ya sea hacia el equipo o del equipo hacia una memoria. Las vías pueden ser mediante un cable, mediante Bluetooth o también por internet. Las partes básicas de una estación total están constituidas por el trípode, el equipo de la estación total propiamente dicho, un bastón o un jalón, un bastón de prisma y el prisma sobre el cual se hacen las lecturas. La estación total está concebida para trabajar con coordenadas. Es así que utiliza los dos métodos topográficos, el posicionamiento planimétrico, X, Y, las coordenadas planas, y el posicionamiento altimétrico o el método altimétrico, o sea, determina también la cota. Entonces la estación total captura y replantea, calcula la posición plani-altimétrica de puntos en forma simultánea. De forma simultánea entonces se genera los datos o las coordenadas X, Y, Z. Para llegar a las coordenadas, la estación total mide la distancia geométrica, la elevación, el ángulo vertical y la dirección o rumbo. Y entonces, ¿cómo hace? Veamos planimétricamente qué es lo que hacen. Este ejercicio ya lo hemos visto anteriormente. Entonces tenemos las coordenadas del punto A, mide el rumbo, mide la distancia y a partir de estos dos, con las ecuaciones básicas de coseno y seno, puede calcular la coordenada del siguiente punto. ¿Cómo calcula el equipo? Básicamente un software resuelve a partir de los ejes coordenados, a partir de los puntos A y B, la generación de la coordenada del punto de inicio A, los incrementos, los deltas X y Y, el rumbo y la distancia nos permitirán calcular la coordenada del punto B y de los n puntos que se requieren en el trabajo. Entonces los ejes cartesianos nos ayudan a partir de la coordenada X, A, Y, A, la medición de la distancia geométrica, la determinación del rumbo y el cálculo de la coordenada del punto B a partir de la relación que x de b o la coordenada x de b va a ser igual a x de a más la distancia de AB por seno de alfa y y de b va a ser igual a y de a la coordenada de y de a más la distancia AB por coseno de alfa. En la estación total básicamente inicialmente va a calcular el azimut. A partir de este azimut calculará los rumbos y a partir de los rumbos determinará si está en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante para hacer la resolución respectiva y calcular las coordenadas del siguiente punto. Ahora, ¿cómo lo hace altimétricamente? Altimétricamente, entonces, la estación total, como hacemos en nivelación geométrica, resuelve un triángulo. El ángulo que mide la estación total estará determinado a partir del cenit. Entonces la altura que queremos determinar es h, ¿sí? Entonces, como se ha dicho hace un momento, la estación total, si no hace cambio de la configuración, la medición del ángulo vertical lo hace a partir del cenit, ¿sí? Determina beta. Entonces, para nosotros no es que calculamos la resolución del triángulo a partir de beta, necesitamos alfa. ¿Y a qué va a ser igual alfa? Alfa va a ser igual simplemente a 90 menos
beta. Entonces se calcula la distancia geométrica, con el ángulo alfa calcularemos la distancia vertical. ¿Y a qué va a ser igual la distancia vertical? Simplemente va a ser la distancia vertical va a ser igual a la distancia geométrica más seno de alfa. Entonces ya tenemos la distancia vertical para poder calcular la altura del punto B. ¿Y a qué va a ser igual la altura del punto B? Va a ser igual a la distancia vertical, ya tenemos altura de instrumento, ya tenemos, y también tenemos altura del prisma. Entonces calculamos que, o decimos que distancia vertical más altura del instrumento menos altura del prisma nos dará h, que va a ser la altura o la diferencia de altura entre el punto A y el punto B. Entonces la estación total hace los cálculos planimétricamente y altimétricamente para determinar simultáneamente las coordenadas X, Y y Z. Ahora, ¿cómo instalamos una estación total? Si bien hay diferentes marcas, ¿sí?, la receta básica está resumida en estos puntos. Armamos la estación total la armamos en un trípode, ¿sí?, instalamos el equipo. Una parte muy importante en este tipo de relevamiento o medición es la nivelación, entonces nivelamos el equipo antes de iniciarlo o encenderlo. Ingresamos a un menú respectivo, tiene distintos menús, en este caso vamos a hacer mención al menú básico, que es lo que nos interesa, determinar las coordenadas X y S de un número de puntos o del área de relevamiento. Entonces partimos con estas siguientes referencias. Ingresamos las coordenadas X, Y, Z del punto A o de nuestra estación. Posteriormente en el equipo también ingresamos la altura del instrumento. Es muy importante tener ese dato básico para poder determinar Z o para hacer seguimiento a Z. Luego en el mismo equipo introducimos las coordenadas del punto B. No necesitamos en el punto B o punto atrás la Z, simplemente necesitamos X, Y. Acá también es importante introducir la altura del prisma. Posteriormente, a partir del norte, ¿sí?, a partir del norte, el equipo determinará el rumbo con ayuda de las coordenadas, y adicionalmente tendremos la distancia geométrica, ¿no? Estos datos nos permitirán calcular, ¿sí?, o determinar las coordenadas en el campo de X, Y, Z. En esta instancia lo importante es definir, o para cualquier relevamiento nosotros necesitamos una línea de F o una línea de base, dos puntos con coordenadas conocidas. Igualmente el equipo requiere estos dos puntos para poder calcular el rumbo, y es este rumbo y la distancia geométrica que determina con su distanciómetro que le permite calcular las coordenadas de cualquier otro punto en una determinada área de trabajo. El levantamiento topográfico para cualquier trabajo entonces estará establecido a partir de la línea base o de la línea de F, ¿sí?, partiendo de un punto A, estación, y un punto atrás. Esta línea base nos permitirá medir las coordenadas del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 o los n puntos que se requiera. El requisito indispensable es entonces establecer una línea base. Una primera conclusión, entonces: ingenieros, agrimensores, agrónomos, arquitectos, geógrafos, geólogos, etcétera, profesionales que manejan datos de planos topográficos deben manejar coordenadas y deben manejar una estación total. En acá hacemos un pequeño lapso indicando que los croquis, ¿sí?, los croquis que nosotros realizamos en campo no son sustituidos con este tipo de equipos, ¿sí? Los croquis son irreemplazables.
es una previa al plano, ¿sí? Tienen que estar orientados los croquis, pueden estar, no es necesario colocarles escala, ¿sí? Llevan una simbología, son documentos fidedignos del personal que está haciendo el trabajo de campo, son observaciones específicas de acuerdo a determinados criterios, y también tiene que ser obviamente elaborado con mucho cuidado para que se pueda ser entendido por otras personas o por colaboradores del trabajo. Entonces, la evolución de la estación total parte de lo que eran los teodolitos, instrumentos para medir ángulos, ya sean horizontales o verticales, la cinta que nos permite medir distancias, posteriormente los distanciómetros, equipos que básicamente solo medían distancias, luego se han adicionado, se han incorporado los teodolitos y los distanciómetros. Los teodolitos nos miden ángulos y el distanciómetro distancias, eran datos que solamente se podía tener en pantalla y que teníamos que anotar en libreta para su posterior procesamiento, ¿sí? Los teodolitos electrónicos que medían ángulos verticales, horizontales, que ya tenían una cierta capacidad de memoria, y actualmente las estaciones totales que también han ido evolucionando, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Teodolitos con distanciómetros y software. Todos estos equipos ya han quedado muy obsoletos, ¿sí? Y la estructura de la estación total está resumida en estos tres elementos, ¿sí? Es un teodolito, instrumento que mide ángulos horizontales o verticales, es un distanciómetro que mide las distancias. Si yo tengo ángulos y distancias, puedo calcular coordenadas, ¿sí? Y el software es el que resuelve, ya sea para los métodos planimétricos o para los métodos altimétricos, en los cuales nos determinan las coordenadas X y Z de forma simultánea, ¿no? Existen diferentes marcas de estaciones totales. Las más conocidas pueden ser Sokia, Leica, tenemos Topcon, tenemos Pentax, tenemos Stonex, ¿sí? Como se ha mencionado, esto va evolucionando. Hay estaciones total tipo radar que básicamente escanean en tercera dimensión, básicamente miden píxeles de 1 centímetro, asignándoles las tres coordenadas X y Z, y en tiempos muy reducidos podemos tener o generar trabajos, imágenes como vemos en pantalla. Otras estaciones tienen características o implementados algunos accesorios, como son las Topcon con cámara digital. O sea, la estación total puede hacer replanteo, relevamiento, y de forma instantánea se puede ir procesando esos datos, graficando o revisando el trabajo que se realiza en campo. Sistemas robóticos avanzados, prismas y bastones. ¿Esto qué significa? Que un solo operador puede hacer el relevamiento de un trabajo sin necesidad de apoyo adicional. Estaciones totales que miden distancias sin prisma. Un ejemplo de esto es el distanciómetro común. No necesitamos un plano en el cual refleje la luz para poder calcular la distancia. Obviamente que las estaciones tienen mucho mayor precisión en el cálculo de estos datos. No hay más punto atrás. Se ha mencionado que para hacer un relevamiento topográfico necesitamos la línea base o la línea de fe, el punto AB. Nuevamente se indica que esto va evolucionando y hay estaciones totales con GPS integrado. Entonces aquí tenemos el GPS que está integrado a la estación total. Entonces básicamente con este equipo yo tengo la coordenada registrada por el GPS y directamente puedo hacer el relevamiento topográfico de los diferentes puntos sin necesidad de conectarme atrás. Obviamente este GPS es de alta precisión y tiene otro software adicional que nos ayuda a tener el dato, la coordenada de forma exacta para poder partir de ese punto. Bueno, ahora se les asignará un trabajo. A ver, investiguemos qué son los modelos de elevación digital y cómo se los aplica en topografía.